Y hoy día estamos viendo con ustedes el libro de Ruth. Estamos ya en el capítulo 2. En este versículo 1 va a presentar a un personaje, a Booz. Y dice así el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. La palabra nos comienza presentando este capítulo 2, que Noemí tenía un pariente. Tal vez Noemí hasta ahí no sabía que existía ese pariente o estaba vivo, pero la palabra de Dios comienza a adelantarnos en la historia, que Noemí tenía un pariente, el cual se llamaba Booz. Es importante esta introducción que hace el versículo 1 porque nos vaya introduciendo en este personaje Booz, que va a ser el que más adelante va a redimir a esta familia que está en la desgracia, va a salvarlos de la desgracia en que están viviendo al casarse con Ruth. Pero Noemí no lo sabe, Ruth no lo sabe, pero Dios sí lo sabe, que hay un familiar, alguien que va a redimir a Noemí y a su descendencia. Es Booz. Es decir, Dios tiene el control de todos, hermano. Este Booz llegó a ser el hijo de un personaje bíblico, Rahab, ¿se acuerdan? Viene también de una mujer extranjera, que era de la ciudad del pueblo de Jericó. Ya el versículo 2 nos enfoca ahora en Ruth. Vamos a ver cómo Ruth va a confiar en la provisión de Dios para su sustento. No hay quien trabaje por ellas. Noemí ya está de edad, Ruth está joven y ella se dispone. Mire lo que dice el versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía, anda, ve. De alguna manera Ruth llegó a enterarse de una ley que se practicaba en Israel, la ley acerca de la cosecha y los pobres. Y ella sabía ya que la ley de Dios, la palabra de Dios, había provisto para los pobres y desamparados, que durante el tiempo de la cosecha Dios había ordenado a aquel que tenía sus campos y cosechaba, lo que quedaba tras la cosecha iba a ser para el huérfano, la viuda, el desamparado y los extranjeros. Entonces vemos a una Ruth que está poniendo su confianza de provisión en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Por eso dice: voy a ir a espigar. Están en tiempo de cosecha, hemos llegado en tiempo de cosecha. Voy a ver en ojos de quién haya gracia. En otras palabras, en quien obedezca la palabra de Dios y nos deje entrar a sus campos a recoger lo que sobró de la cosecha. Dios había permitido eso en una de las leyes. Por ejemplo, está en Levítico 23:22. Dice así: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, Ruth estaba confiando en esa palabra, y ella va a buscar sustento a los campos. Y vamos a ver la provisión de Dios. Versículo 3 dice: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era familia de Elimelec. Vamos a ver algo aquí, la provisión de Dios. Dios está preparando todas las cosas. ¿Fue coincidencia de que llegara al campo, al terreno de Booz? No fue coincidencia. Fue la mano de Dios. La providencia de Dios se llama eso. Es el cuidado que Dios tiene de sus criaturas, de su creación, para que se cumplan los propósitos que Él tiene. Y aquí lo remarca, dice: y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era familia de Elimelec. Lo remarca, ¿por qué? Porque este Booz va a ser quien va a redimir a Ruth y a Noemí. ¿Por qué? Porque había una ley, hermano. Había una ley en Israel. La ley del levirato le llamaban, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando un hijo se casaba con su esposa, si moría el esposo y no dejaba hijos, el cuñado se casaba con la cuñada, para que ese hijo que nace, su primer hijo, llevaba el nombre de su hermano que murió. ¿Para qué? Para que su heredad no se pierda la tierra.
Y eso está en Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Dios lo hizo con un propósito eso. Tenía su propósito en el tiempo de la ley. Y esa figura que Dios permite de la redención del hermano o del familiar cercano sería una imagen de lo que es la redención de Cristo a la humanidad. Versículo 4 nos sigue hablando de esto. Y he aquí que vos vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Ese mismo día vos viene a revisar sus tierras, a ver la cosecha cómo va. ¿Será otra coincidencia del destino? No, es Dios quien está moviendo las cosas, porque Dios tiene un propósito con este vos, con Ruth y con toda la familia de Judá. Vamos a ver qué características tiene este vos, familiar de Elimelec, alguien que podría casarse con Ruth y salvar sus tierras, salvar de la miseria y del abandono a Ruth y a Noemí. Dice que llega y los saluda a sus segadores, a sus criados. ¿Cómo los saluda? Un saludo muy especial: Jehová sea con vosotros. La palabra de Dios está en sus labios, ¿no? Entonces, este hombre era un hombre piadoso, un hombre consagrado a Dios. Y a sus trabajadores no los trataba con desprecio, con respeto, pero bendiciéndolos en el nombre del Señor. Jehová sea con vosotros, hasta que los bendice. Y sus trabajadores también le responden: Jehová te bendiga. Y vamos a ver que vos está mirando y ve a una persona extraña. Y es una mujer. ¿Qué le dice el criado? Versículo 6 dice así: y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Dice, no, extranjera, moabita, que ha venido con Noemí. Él respetaba al extranjero. ¿Por qué? Porque así lo decía la ley. La palabra de Dios decía que hay que considerar al extranjero. Y vemos un hombre que cumple la ley. Un hombre que respeta la ley de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Él cumplió lo que nosotros no pudimos cumplir. Claro, la diferencia de vos es que tampoco vos pudo cumplir la ley, toda la ley perfectamente. Por eso es una imagen nada más, una sombra de Cristo. El verdadero Redentor sí cumplió con toda la ley. Entonces vamos a ver un hombre que amaba la palabra de Dios, amaba la ley de Dios, se esforzaba cada día por cumplirla. ¿Qué dice el versículo 8 para adelante? Dice así: entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo en que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Esto tenemos que verlo con los ojos del tiempo en que estaba ocurriendo esto. En ese tiempo, que una mujer ande sola era bastante peligroso, hermano. En esos tiempos, es tiempo de los jueces. La gente hacía perversidad y media. Y de manera general, en el tiempo antiguo, que una mujer ande sola, se exponía a cualquier cosa. Bueno, ni ahora es tan seguro, ¿verdad? Tampoco no es tan seguro. Pero en esos tiempos era más todavía. Una señorita sola, una mujer sola era cogida y raptada y vendida como esclava. Peor si no tenía esposo. No tenía una mujer sin un esposo, sin hijos varones, pues estaba desamparada. Es como una persona sin DNI, ¿no? Cualquiera se la robaba, se la llevaba, ¿quién iba a reclamar? Nadie. Era la situación bien crítica.
Cuando vos le dices no vayas a otro campo, no salgas de acá, está que le da protección en un tiempo bien difícil para una mujer sola. Está que le brinda protección, cuidado, y eso es lo que hace nuestro Dios. Y vamos a ver cómo responde Ruth. El versículo 10 dice así, mire, ella entonces bajando el rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Por qué he hallado gracia? En otras palabras, yo no merezco todo esto. Una mujer piadosa, virtuosa, no estaba reclamando sus derechos, no estaba quejándose. A la hora que vine acá para estar trabajando, para que se me estén partiendo las manos, para estar aguantando el sol. Este es el adorno de una mujer cristiana, de una mujer virtuosa. Humildad, reconoce la gracia de Dios y da gracias a Dios en todo tiempo. Entonces vemos eso, una mujer viuda, extranjera, era el último estrato de la sociedad. Lo último de la sociedad era ser mujer viuda y peor extranjera. Era el total desamparo. Ella lo reconocía, pero también daba gracias por el amor, la misericordia que el Dios de Israel estaba mostrando con ella. Versículo 11, ¿no? Vamos a ver que Dios va a hablar al corazón de Ruth, va a alentar su corazón. Dios no es ese Dios que uno reconoce que no merece nada y viene y te pisa encima, no. Eso es el hombre. Dios te levanta. Al que se humilla, Dios lo exalta. Versículo 11 dice así, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Dice el capítulo 1 que la llegada de Noemí y Ruth impactó a la sociedad en Belén, ¿verdad? Fue impactante. La noticia corrió hasta los oídos de vos. Sé lo que has hecho por tu suegra y cómo has venido de tu tierra, has dejado tu tierra. La última parte del versículo 12 dice, Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vemos en Ruth algo que también lo tuvo Abraham, ¿verdad? Dejó su tierra y su parentela para ir al lugar donde Dios lo llamaba. Dejó su tierra, su parentela. En otras palabras, vemos fe en el corazón de Ruth. Fe ya desde mucho atrás, mucho tiempo atrás, desde que escuchó tal vez las historias del Dios de Israel. Vamos a ver nuevamente cómo esa gracia de Dios, ese amor de Dios va a impactar a Ruth. Versículo 13. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Sí, no era una de las criadas, era en ese momento menos que sus criadas. Las criadas siquiera tenían un lugar donde vivir, dormir, comer, tenían protección del Señor de la tierra. Ella no tenía nada, pero no sería una criada, llegaría a ser la esposa más adelante del dueño de toda esta tierra. Vemos que Dios consuela el corazón de Ruth, y todo aquel que se humilla viene al Señor, reconociendo nuestra condición, Dios da consuelo, alienta nuestro corazón para seguir adelante. Versículo 14, hermano. Vamos a ver que vos, quien va a llegar a ser el redentor más adelante de esta familia, la va a bendecir aún más con alimento y más protección. Mire el versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer, a la hora del almuerzo, ven aquí, le dice, hija, y come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. La hizo sentar a su mesa, comió de su pan. Eso ocurre cuando venimos a Cristo. Éramos extraños, advenedizos, extranjeros, pero ahora formamos parte del pueblo de Dios. Dios nos hace sentar en su mesa. Tenemos comunión con el Señor. Y no solamente vamos a ver aquí que le da de comer, sino que estas palabras finales, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. En los tiempos bíblicos, hermano, cuando se habla de comer hasta llenarse, saciarse y sobrar, eso se entiende como bendición de Dios.
En esos tiempos cualquiera no comía hasta llenarse, hasta saciarse. Y no era todo el año que uno podía comer hasta saciarse. Eran los tiempos de bendición que Dios daba. Deuteronomio 8:10 dice, hablando de la bendición del Señor, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Comer hasta saciarse, estar saciado y que sobre, pues es bendición de Dios. ¿Se acuerda cuando multiplicó los panes el Señor? La gente comió hasta saciarse y sobró. En ese tiempo, pues, comer hasta saciarse y que sobre era un caso solamente, eso se daba por la bendición de Dios. Ya el versículo 15 dice así: luego se levantó para espigar, comió, se levantó para espigar, seguir trabajando Ruth, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Dice que este Booz cumplía la ley. Amén, cumplía la ley, pero él hizo más allá de la ley. Y eso nos enseña el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hacer mucho más allá de lo que está en la ley. Ese es un corazón transformado. El Nuevo Testamento no dice que amamos la ley de Dios, pero somos llamados a hacer más allá de lo que la ley manda y dice. Si te dan en una mejilla, da la otra. Si te hacen cargar una milla, lleva dos. Vemos en este hombre imagen, sombra del Redentor, que tiene un corazón en el cual no solamente cumple la ley, sino que va mucho más allá. Cristo superó la ley. Un corazón generoso, bondadoso, y así es nuestro Señor. Nos da hasta que sobreabunde. Bien, hasta aquí el capítulo 2 nos presenta y nos describe a Booz, que será el Redentor más adelante, pero nos muestra las cualidades de este hombre que Dios escogió para que en ese tiempo sea el Redentor de esta familia, que estaba en la muerte, que estaba esta familia en el abandono total, destinada a desaparecer. Va a recibir nueva vida a través de este Redentor Booz. Conclusión, hermanos, podemos decir que cuando nos refugiamos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Redentor, Dios va a derramar de su gracia hasta que sobreabunde. Él va a poner, dice, el cumplir con la ley en nuestros corazones. Va a escribir su ley en nuestros corazones. ¿Quién le enseñó a Ruth? ¿Ruth tenía los rollos de la ley? No, Dios puso la ley en su corazón. De lo poco que escuchó, el Espíritu Santo obró. Dios obró en su vida. El verdadero pan que sacia es Jesucristo, el pan de vida, que nos sacia hasta llenar nuestra alma y hasta que sobreabunde. Y tenemos un lugar en la mesa del Señor ahora. Ahí nos vamos a quedar. Esta primera parte del capítulo 2, donde presenta a este Redentor de la familia de Noemí.